Muy buenos días, el Señor nos bendiga. Qué bueno, cómo las cosas cambian. Gracias al Señor por este día maravilloso. En esta mañana quisiera compartir algo importante de la palabra del Señor. Como siempre es importante la palabra, y yo creo que la palabra hay que creer 100% para que uno pueda ser de edificación para su vida, para que uno pueda tener la certeza, la verdadera razón de vivir y de seguir al Señor. Tiene que creer el 100%. Por eso muchas personas hoy en día en el mundo y el cristianismo, cuando se alivianan las cosas de Dios, el cristiano se vuelve un cristiano débil, un cristiano fácil de mover de su posición, y no puede soportar aflicciones, no puede soportar una guerra, porque no está comiendo la parte donde la palabra del Señor dice que es como una comida más importante, es la palabra de Dios. Y quisiera esta mañana hablar de nuestra naturaleza, la cual Dios ha puesto en la vida de los cristianos. Amén, gracias Señor. Pero hay algo que Dios quiere que vos sepas, y quiere que vos, Dios, la tenga en tu vida. Y por eso quiero leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro habla algo superior del hombre natural que tiene en sí, y lo pone en el título. Los escritores de esta palabra, la cual saben que fue Pedro, pero en la Biblia lo pone así: partícipe de la naturaleza divina. Usted tiene que ser, yo tengo que ser, todos tenemos que ser los hijos de Dios, participantes de una naturaleza superior a lo que nosotros tenemos dentro de cada uno. Y esa naturaleza es divina, es de Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice así en su palabra, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Quiero leer con ustedes, así dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos han dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El Señor bendiga su palabra. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, hay cosas que en la vida cristiana uno adquiere directamente del Señor. La parte de la salvación nosotros no hacemos nada. La Biblia dice, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Nosotros la salvación, al recibir ese paso, simplemente nosotros al creer, la palabra del Señor dice, ya somos salvos por su gracia. Pero hay cosas en la vida cristiana que uno alcanza a través de la práctica, a través de la búsqueda. Por eso cuando el Señor Jesucristo mandó a los discípulos, le dijo: y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, esa cosa viene junto, el creer y el bautismo. Después de esto, hermanos, comienza una tarea a los cristianos, a los hijos de Dios, para alcanzar varias cosas de lo que la palabra del Señor esta mañana nos va a encomendar, a que nosotros debemos llegar a estos, para que podamos ser un cristiano maduro, un cristiano inteligente, un cristiano prudente, porque hay cosas que nosotros debemos añadir
Y el apóstol Pablo habla y dice: vosotros tienen que desechar ira, enojo, muchas cosas habla el apóstol Pablo. Él te dice: desechad de vosotros. Pero el apóstol Pedro dice: añadid, dice. Entonces hay cosas el cristiano que tiene que traer a través de su confianza en el Señor, a través de su búsqueda a Dios. Uno alcanza, no porque recibiste a Jesucristo y te bautizaste, ahí ya lo alcanza todo, no. Por eso dice: participante de una naturaleza divina. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que alcanzar y añadir en nuestra vida a que podamos ser fuertes. Y en el último dice: jamás caeréis. ¿Por qué hoy en día los cristianos caen fácilmente? Aquí hay una respuesta en la palabra del Señor y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién es el que da vida en esta tierra? Jesucristo. ¿A quién le da vida? A nosotros. ¿A quién más le da vida? A la tierra, a los animales, a todo. A Dios le pertenece el dar la vida. Al mundo entero Dios da vida. Amén. Pero a los cristianos, el apóstol Pedro está tratando de demostrar que encima de la vida, de la salvación, hay cosas que nosotros tenemos que alcanzar y poner en práctica en nuestra vida. Y dice: a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Algo que nunca falló: la divinidad de Dios, la perfección de Dios en la salvación. De ahí nosotros hemos alcanzado esa salvación, y ese tiene que caminar en un conducto donde Dios tiene que ir perfeccionando a través de él. Por eso nosotros, cuando fallamos mucho, cuando nosotros queremos corregir nuestra vida personal de acuerdo a nuestro pensamiento, pero sin embargo la palabra del Señor acá dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Imagínense de dónde fuimos llamados. De la divinidad de Dios, de la excelencia de Dios, de la gloria de Dios fuimos llamados. No cualquiera persona, hermano, nos llamamos. En un lugar tan alto fuimos llamados. Y por eso el apóstol Pedro miraba de esa perspectiva y trataba a la iglesia de mostrarle cómo uno puede conducir en la familia y en la casa de Dios. Porque hay algo, la palabra cita y dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Hermano, ¿dónde no hay corrupción? En todo el mundo. En la comisaría, en la escuela, con los jueces. Nosotros mismos somos corruptos. Dios dice que te llamó ahí de la corrupción del mundo, mediante su divino poder, mediante su excelencia, mediante la gloria de Dios fuiste llamado. Dios te hizo huir de la corrupción del mundo. Muchas veces el apóstol Santiago habla y dice: oh almas adúlteras, dice, si usted ama las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces amamos las cosas del mundo? Somos hijos de Dios, y la Biblia dice que nos constituimos enemigos o un adúltero. Muchas formas Dios nos llama a que nosotros entendamos nuestra posición y nuestra condición. Y por eso dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es nuestro deseo personal. Qué terribles problemas el hombre tiene en el mundo sin Cristo. Por eso, hermano, a nosotros nos cuesta mucho, porque estamos en un mundo lleno de pecado, plagado el mundo de contaminación y pecado andamos nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oró en San Juan 17, yo ruego por ellos, dice. Ellos están en el mundo, dice, pero ellos no son del mundo, dice. Guárdalo.
en tu verdad. Ahí, hermanos, nosotros somos guardados en la verdad del Señor, porque Satanás no puede hacer nada donde Dios pone límite. Entonces, la palabra del Señor añade y sigue así. Cuando reconozcamos de dónde proviene esa naturaleza, el 5 comienza el apóstol Pedro y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Y hace poco estaba mirando en el diccionario y ¿cómo se llama? En internet, y puse la palabra diligencia, y primero me saltó un carro viejo que en el oeste se usaba con 4 caballos, y miré así y dice: lleva todas las necesidades para un viaje largo, lleva medicamentos, agua, repuestos, ropa, todo. Es un vehículo de diligencia. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser diligentes. El cristiano tiene que estar preparado. Entonces dice el apóstol Pedro, habla y lo sigue y dice: vosotros también poniendo toda diligencia, todo lo que está en tu alcance, tratar de buscar las cosas de Dios en tu vida para que puedas tener un equilibrio, un caminar sano. Y dice: por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que añadir los primeros? El creer en las palabras. Por eso hoy dijimos que la palabra del Señor, si nosotros no creemos, no podemos. Si no leemos, no podemos creer. Si nosotros leemos poco, entendemos poco. Si nosotros no leemos las palabras del Señor, la palabra del Señor no es tu prioridad. Por eso somos débiles. Por eso muchas veces cualquier palabra sale de nuestra boca, cualquier pensamiento atraviesa nuestro pensamiento y ya nos conduce a una vida de pecado como cualquier persona del mundo. Por eso esa diligencia, poniendo todo tu atención en las cosas del Señor, lo primero, lo más importante es creer en las palabras del Señor. Y cuando cree, dice, ahí vienen los requisitos del apóstol Pedro y dice: vuestra fe, virtud. ¿Y qué es tu virtud, hermano? El saber guardar, el saber leer, es una virtud. Yo me acuerdo de la escuela, los primeros grados, no sabía leer, pero cuando comencé a entender mi nombre, la letra, uniendo la C, A, R, Carl, L, O, Carlos, y yo me iba a mi casa y le decía a mi mamá: ya sé leer mi nombre. Y feísimo era mi nombre, pero sabía. Esa era una virtud. Y otro chico más chico le mostraba y le muestro y le digo: ¿qué dice ahí? Y no entiende. La virtud, hermano, es saber leer. Ese proviene de Dios. Saber unir la letra. Por eso Dios nos ha puesto su palabra, su lectura. Porque todos tenemos esa virtud de saber leer. Entonces tu confianza te lleva a añadir a vuestra virtud, que dice la palabra del Señor, conocimiento. Ahí estamos empezando recién a ser buen cristiano. Si no tenés conocimiento sabemos qué significa. Conocer las cosas. No te agarra nada desprevenido. Conocimiento, un hombre que sabe. Muchas veces la gente del mundo se asusta cuando ven los rayos caer por ahí, se asusta y escucha una noticia y dice: cierto que va a venir el fin del mundo a tal fecha. Una persona sin conocimiento, y nosotros, no, ¿quién te digo? Y escuchamos que en el mundo se está diciendo que en septiembre 2018 va a venir. Una mentira recorre y la gente cree, por falta de conocimiento. Después sigue la palabra, acortando esto para no alargar mucho, dice: al conocimiento. ¿Qué viene eso? Dominio propio. ¿Quién tiene el dominio propio? Una persona que es fácil de enojarse, que se domina, que puede guardar la lengua. Hermano, toda esta cosa viene así escalando el cristianismo. Si vos ves una persona que se enoja fácilmente,
Le falta algo, lo que hemos leído. Le falta la fe, porque a la fe no le añadió la virtud, a la virtud no le añadió el conocimiento, y al conocimiento no le añadió el dominio propio. Entonces va escalando, hermano, nuestro nivel de conocimiento de Dios. Por eso decimos, recibir a Jesucristo en un paso, el bautizar en otro paso, y ahí comienza la carrera que viene por delante, y cada uno de nosotros tenemos que tener este conocimiento del apóstol Pablo que nos enseña. Y dice, al conocimiento, dominio propio. Y después esto creo que viene algo más difícil, y al dominio propio, paciencia. Qué difícil. Para que este cargo sujetar el jodido. Hace 2 semanas pasé un momento muy difícil. Yo no soy un hombre peleador, nunca fui, ni en la escuela. No me gusta pelear con la gente. Y el viernes a la noche tuvimos una reunión fuera de la iglesia, en la casa de una hermana. Había montones y yo estaba predicando sobre este tema parecido. Y después me fui a la noche, me dijo mi esposa, ¿qué vamos a cenar? No sé. Y yo le dije, vamos a comer en la mesa, voy a traer yo. Bueno, me fui a la casa de un hermano y ahí vino un borracho y me conoce. Y yo estaba hablando y vino directamente y comenzó a tirar palabras que los evangelios hablan todo sin fundamento, y yo le hice caso como está borracho. Y ahí el dueño de la almacén le sacó. Y después comenzó y dijo, los pastores se metió con las mujeres, comen todo el diezmo, la ofrenda. Yo soy el peor tipo. Y a ellos le dije, no hable mentira, le dije, no tenés que decir unas palabras, porque eso Dios te va a tomar en cuenta, le dije. No diga. Y ahí cuando le dije, me trató de pegarme. Me vino con todo y me esquivé. Después el otro me siguió otra vez. Sí, no digo. Y cuando iba a ligar las dos, la agarré su mano y le sujeté, le dije, yo no te voy a pegar, yo no quiero que vos me hagas pelear, porque yo no te voy a pelear, le dije. Y ahí la agarró y le llevaron. Bueno, terminó ahí. ¿Cómo le costó a Carlos el dominio propio? La voluntad tenía no sé cuánto, pero por dentro de mi corazón Dios me dice, no la toque. Así estaba temblando ahí queriendo pegarle con la palabra que me dijo. Y estaba ahí detrás de mi hijo y de mi nieta, y ellos se asustaron todos. ¿Por qué abuelo te quiso pegar? Dijo. Ellos no sabían que una causa de ellos no tenía sentido a mi nieta. Después me fui en casa. Y yo volví a irme a mi casa después de media hora. Y salí otra vez y le pregunté, ¿por qué vos? Y comenzó, yo le dije, vamos a ir a hablar con la dueña de la casa, que toda esta cosa está mentira. Y ahí apareció un señor. Y muchas veces ahí me di cuenta cuando el rey David dijo que aquella vez cuando su criado fue enviado a un hombre importante, un hombre rico, pero un hombre avaro que le pidió alimento y que le negaron. Y después que David iba a recibir esa mala noticia, vino la mujer y le dijo, no le haga tal caso, no ensucie tu mano por este hombre, déjala ir, deja el castigo que Dios haga. Y bueno, esa noche ese hombre se atragantó y murió, según la historia de la Biblia. Entonces, en mi mente pasaba todo eso. Y vino ese vecino borracho, y vino y le dijo, ¿por qué le hablas así a este señor? Le dijo, son maleducados, le dijo. Este hombre es un servidor del barrio. Este hombre tenemos que respetar, le dijo. Ellos viven de la verdad, no tienen ni vicio, le dijo. Y comenzó el otro otra vez a decirme palabras y ahí, ¡pah!, le pegó por la cara. Y le echó ahí, y le levantó, y le pegó, le hizo correr. Y dentro de mi corazón yo sentía lástima y mi carne me decía, esto lo hubiera hecho vos. Pero por dentro alguien me dijo, yo no te permití hacer esto porque te iba a ensuciar tu testimonio del barrio. Hermano, el dominio propio es jodido, porque ahí está el carácter de la carne íntegra. Si alguien te dice una palabra, muchas veces aguantamos, pero si alguien te toca, hay una condición diferente ahí en esa posición. Hermano, el dominio propio, toda esta naturaleza que Dios ha puesto en nuestra vida, yo cada día estoy comprobando con el Señor que Dios es, en su palabra no miente. Que nosotros debemos tener el conocimiento
el dominio propio, y ahí recién viene la paciencia. Y a la paciencia piedad, dice. Ahí recién amamos las cosas buenas de Dios. Ahí somos amantes de las cosas de Dios. Cuando llegamos a ese nivel de la paciencia. Y a la paciencia dice la palabra del Señor. Estoy leyendo en el 6. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Qué lejos, qué lejos estamos muchas veces cuando pensamos ya todas estas cosas son los requisitos para llegar al amor. Y por eso muchas veces somos sensibles. Cualquier cosa nos corta y sentimos mucho. Algunas veces yo pensaba, el apóstol Pedro, cuando estaba escribiendo esta palabra, el apóstol Pedro era un hombre sensible, un hombre que amaba mucho a Dios, pero en un momento sabemos que hasta lo negó al Señor Jesucristo. Pero después de esto, los 3 años simplemente eran discípulos. Era un simple mirador, espectador de lo que Jesús hacía. Jesús era un despreciado. A Jesús se le injuriaba muchas cosas y Pedro y ellos estaban ahí. Ellos no podían hacer nada, eran simples discípulos. Pero cuando sabemos que Jesucristo después subió al cielo y el Espíritu Santo bajó, ellos fueron llamados apóstoles. Ya eran hombres preparados para ser enviados. Mientras que somos discípulos, hermanos, muchas cosas en nuestra vida nos entorpecemos de cualquier cosa, nos quejamos de cualquier cosa. Sin embargo, Dios nos quiere hacer participar de su naturaleza divina. La iglesia tiene que tener estos son los caracteres de Dios, la naturaleza, no de hombre. Y por eso cuesta, pero Dios dice que se puede. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo ya dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si caminamos y creemos en el Señor, hermano, vamos a ser mejor cristianos en el 2018. Yo cada año siempre digo al Señor: este año quiero ser mejor, quiero ganar más alma, quiero, Señor, que muchas cosas de mí sean quitadas. Quiero, Señor, ser mejor. Quiero que se renueva cada día mi interior, mi pensamiento, mi vivir, mi palabra. Y sabes, hermano, Dios hace ese trabajo en nosotros. Si vos no te das cuenta, alguien se va a dar cuenta y te va a glorificar. Y yo me di cuenta esa noche, aquel hombre borracho vino y glorificó a Jesucristo por mí. Porque estos hombres son ejemplos para nosotros, dice. Los dos borrachos, ellos se pegaban, uno defendiéndome y otro queriéndome pegar. Y dijo: estos hombres hay que respetar y honrar, porque ellos sirven a un Dios, ni siquiera tiene vicio. Y cuando ellos vean la luz de Cristo en nuestra vida, Jesucristo se glorifica en nosotros. Por eso dije: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La iglesia es la esperanza de la gloria en la tierra. No hay otra cosa. Por eso vamos a seguir esta palabra que es tan bonito. Dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no va a quedar con los brazos cruzados, porque va a tener responsabilidades. Hoy en día, cuando yo comencé el ministerio otra vez aquí en Argentina, como 2 años no trabajaba más en la obra del Señor, por muchos motivos, por viajar y venirnos a conocer, y me aburría porque no hacía nada. Porque yo era un hombre que me muevo temprano y el último que duermo en casa. Y hoy en día se volvió esa rutina en mi vida. Parecía que estoy conforme, aunque mi esposa siempre me dice: vos de lo más estás excesivamente haciendo tu cuerpo trabajar. Dormir tarde, te levantas temprano, recorrer por todo, escuchar muchos problemas. Pero Dios me ha puesto para eso.
Si Dios no me llamó, no voy a hacer. Porque el hombre por sí no puede hacer nada. Si soy enviado, Dios va a estar contigo. Hermano, no va a estar ocioso, no va a estar sin fruto. Va a tener proyecto, va a tener sueño, va a tener anhelo por Dios, porque hay cosas que Dios en ti vive y que Dios ha conquistado esa área de tu vida, la cual el mundo te tenía prisionero. Y por eso dice la palabra, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es como un ciego. Habiendo olvidado una persona que se olvidó del beneficio de su vida, se olvidó de la gracia de Dios y puso en otra cosa su atención. Y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás. Y yo doy gracias al Señor, hermano y hermana, por muchas cosas de mi padre terrenales, porque cuando él tenía 56 años yo nací. Mi papá era todo un hombre grande ya cuando yo nací. Y yo me acuerdo que la vida de mi padre para mí fue un modelo. Hasta hoy día siempre hablo de él. Siempre le veo los 3 veces por día orando a mi padre. Siempre estaba detrás de la puerta, arrodillado a la mañana, a la mediodía y a la noche. Y todo el tiempo que yo vivía con mi papá, siempre él me hablaba de Dios. Y me hablaba y alguna vez se me disciplinaba. Y nunca le he visto a mi papá apartarse de las cosas del Señor, ni cambiando su congregación, hasta que partió la presencia del Señor. Creo que 56 años de vida llevó caminando con Dios. Entonces, estos legados, sabemos que Dios le dio a él la naturaleza, porque participó en esa naturaleza divina. La palabra del Señor dice, jamás caeré. Y cuando la Biblia te dice, es cierto. Y por eso, hermano, animo a esta iglesia, animo a ustedes, no pierdan nunca la esperanza. Anoche estuve predicando sobre la vida de Abraham y Lot, y he visto algo importante en la vida de Abraham, que cómo recibió al Señor y a los ángeles sin conocer quién fue. Corrió, dice, y se arrodilló delante de él y le dijo, mi casa, por favor llegue. No sabía ni siquiera quién era. Y Dios estaba mirando su corazón, si era un hombre servidor. Abraham era un hombre servidor. Y no era un hombre tacaño. Mandó a matar un novillo. Era un hombre de buena voluntad. Y Dios lo estaba fijando en él. Abraham ni siquiera sabía que era nuestro Señor Jesús y 2 ángeles. Y cuando llegó a Sodoma y Gomorra, ¿sabes quién llegó? Solamente los ángeles. Los ángeles que iban a destruir la ciudad. Lo recibió esos 2 ángeles. Y Abraham recibió al Señor Jesucristo. Y era una enseñanza tan maravilloso también lo que la palabra del Señor nos muestra. ¿Qué clase de persona Dios elige? ¿A quién Dios le visita? Porque esta es la naturaleza, es una visitación de Dios en la vida de cada cristiano. Y Dios quiere vivir y morar en nosotros, en su naturaleza. Por eso nosotros cuando nos vemos, nos hallamos, la gente del mundo no entiende por qué nosotros nos reunimos, no hay ni una imagen, ni una foto del pastor ahí para... No está nadie. Nosotros cantamos alguna vez y lloramos. Y esa es la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con todos vosotros. En hebreo quiero terminar leyendo esta palabra a cada uno de ustedes, terminando hebreo en su carta, una palabra tan importante que a mí me tocó mucho leer en esta mañana aquí mientras
estábamos cantando Hebreos 13:20, dice la bendición y salutaciones finales, como una dedicación a la iglesia por el cumpleaños. Sabemos que ustedes son los que están en cumpleaños, con el Señor, está cumpliendo años de vida. Y dice así esta palabra del Señor, Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y ahí dice, haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que el Señor os haga alto a cada cristiano, a cada cristiana. Que Él trabaje en vosotros. Que Él sea el que nos levanta. Que Él sea el que nos da el poder de desechar las cosas que nos sirven. Y que Él mismo sea el que añade en nosotros lo que conviene. Dios nunca va a permitir algo que nos conviene en nuestra vida si nosotros decimos no. Él siempre nos va a proteger, porque Él es la persona que nos hace apto para todas buenas obras. Y por eso estoy agradecido al Señor por darme este tiempo y esta oportunidad de hablar de esta palabra de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, la cual el apóstol Pablo lo reveló a través del Espíritu Santo. Nos habló y nos está animando a que seamos más del Señor. Cada día que añadimos las cosas de Él, somos más de Él. Por eso añadimos las cosas que vienen del Señor, y nuestra vida ser más perfecto, y el Señor nos va a hacer más alto para su gloria y para su honra. Entonces quisiera orar y terminar esta palabra, y que el Señor siga bendiciendo esta iglesia maravillosa, y que el Señor le dé la fuerza al hermano pastor, con su familia, con todos el grupo. Yo sé que si ellos no están aquí, este lugar es medio jodido, Nosotros somos importantes, hermanos, en la congregación. Los músicos estamos todos, y no viene la congregación, nos sentimos tristes, ¿Por qué? Porque todos dependemos del uno del otro. Por eso somos tan importantes el uno del otro delante del Señor y en las congregaciones. Porque Cristo dice, aquí en la tierra, el pequeño cielo se manifiesta en la iglesia. El único lugar donde el cielo se manifiesta es la iglesia de Dios. Y por eso somos tan importantes, porque Dios dice, ahí voy a estar con vosotros. Yo voy a estar bendiciendo mi pueblo y le voy a dar poder, y nadie lo arrebatará de mi mano. Por lo tanto, estamos seguros en la mano del Señor.